de la imposición de un delito, porque un delito puede tener más impacto en la parte, no solamente en la parte social, sino en la parte económica de una entidad que en la otra. Por eso creo que es importante que en estos ejercicios pudiéramos abrir un debate incluso regional para efecto de escuchar la voz de las entidades federativas y las preocupaciones que los estados tienen en que se conforme una legislación única. Bueno, pues creo que hoy estamos pues muy abiertos a escuchar a quienes hoy nos van a hacer el favor de comentar, de perspectivas, de brindarnos sus análisis, y creo que es una gran oportunidad justamente para recibir estas propuestas, analizarlas y empezar un diálogo, una discusión que traiga como consecuencia que en esta legislatura podamos tener ya una legislación de este alcance. Y no omito también señalar que en las legislaturas anteriores se emprendieron varios esfuerzos. Recuerdo que en la 62 se planteó la posibilidad de realizar una ley de competencias penales en donde se establecieran una serie de tipos penales que tendrían una competencia nacional. Después, en la legislatura anterior también se trató por parte de la Procuraduría General de Justicia de impulsar una especie de ley general de tipos penales únicos, no le llamaban código penal. Entonces, ha habido esfuerzos buscando cómo se pudiera configurar este tipo de esfuerzos, pero creo que a final de cuentas todos vamos hacia la posibilidad de tener realmente una codificación única en materia penal. Esos serían mis comentarios y pues agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar rápidamente a quienes nos acompañan hoy en la mesa, y después de estos mensajes de las diputadas estaremos compartiendo junto con ellas y ellos de estos diálogos y perspectivas. Se encuentra entre nosotros el doctor Moisés Moreno Hernández, director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Bienvenido, doctor. Doctor Alberto Nava Garcés, profesor de la UNAM e investigador de INACIPE. Bienvenido, doctor. Doctor Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho. Bienvenido. Doctora Patricia Olamendi Torres, de la Red de Seguridad, Justicia y Paz, y una destacada feminista y defensora de derechos humanos. Maestra Ana Catiria Suárez Castro, abogada penalista, va a ser parte de nuestras comentaristas. Maestra Claudia Isabel Barrón Martínez, de la Red de Abogadas Feministas. Maestra Blanca Ivonne Olvera Ledesma, autora del libro Del acoso Me Too al feminicidio, ni una más. Y como parte también de nuestras diputadas anfitrionas, se encuentra con nosotros la diputada Marta Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD. Y también como comentarista se encuentra el licenciado Raúl Sapiens. Por favor, bienvenido. En esta dinámica y para iniciar con las ponencias de estos diálogos y perspectivas hacia un Código Penal único, tiene la palabra el doctor Moisés Moreno Hernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, doctor en Derecho por la Universidad Bonn, Alemania, y profesor en diversas materias de Derecho Penal y Política Criminal en la UNAM, en la UAM, y en la UP y en la Ibero. Ha sido investigador en el INACIPE y en la Escuela Libre de Derecho, entre otras. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, secretario y director académico del INACIPE. Tiene un gran currículum y por obvio de tiempo, me permito cederle el uso de la voz y reconocerle su gran trayectoria. Adelante, doctor Moisés, por favor. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la diputada Lorena Villavicencio por la amable invitación para participar en este
importante foro. Agradecer también la presencia de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a todas las diputadas que nos acompañan y a todos ustedes. Realmente el tema que estamos abordando, pues es un tema de gran trascendencia. Lamento que no haya estado el doctor Ricardo Franco Guzmán, porque es uno de los impulsores de esta idea desde hace varias décadas. Es una aspiración que se viene planteando desde casi a los poquitos años de haber surgido el Código Penal que nos rige, que data de 1931. Ya desde 1935 se hablaba de la necesidad de unificar la legislación penal mexicana por diversas razones. En los tiempos actuales, pues hay muchas razones para plantearnos este objetivo. Por una, pues habría que plantearnos primero el porqué de un código penal único. Luego, ¿cómo debe ser ese código penal único? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son los riesgos incluso de contar con una legislación penal única en México? Razones hay muchas. Habría que plantearnos en primer lugar cuál es la función que corresponde jugar al derecho penal. Y desde ese punto de vista habría que ver si se justifica o no una nueva legislación penal. Al derecho penal le ha correspondido la importante función de proteger los bienes jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad frente al delito. Esa función, por supuesto, no la ha cumplido adecuadamente. Podríamos decir que casi no la ha cumplido en una medida razonable. Y eso nos plantea, por lo tanto, el analizar el por qué el derecho penal no ha cumplido su función. Igualmente vamos a encontrar ahí diversas razones. Pero una de esas principales razones es porque le hemos atribuido al derecho penal la función que no puede cumplir. Los legisladores tienen responsabilidad en esto porque la mayoría de los problemas sociales que se dan queremos resolverlos a través del derecho penal. Y eso ha hecho que los códigos penales se encuentren actualmente sobresaturados. Y de ahí se deriva, por lo tanto, para los otros sectores del sistema de justicia penal que no estén en condiciones de cumplir su misión. Las agencias del Ministerio Público están sobresaturadas, las cárceles están sobresaturadas, los juzgados igual, y eso que solo se conoce un número muy reducido de los casos que se denuncian y de los hechos que los códigos penal prevén. Eso hace, por lo tanto, que todo el sistema de justicia penal esté sobresaturado. De ahí, por tanto, la necesidad de buscar alternativas político-criminales. Una de ellas ya lo fue la generación del Código Nacional de Procedimientos. Está el principal problema en la legislación penal material, porque es precisamente el Código Penal donde se regulan las conductas que se consideran delictivas y donde se establecen las sanciones a imponer. Si el legislador regula una enorme cantidad de conductas en los códigos penales, entonces los procedimientos penales y la actuación de todos los actores del sistema no se darán abasto en tanto el Código Penal esté sobresaturado. De ahí, por tanto, que una de las principales acciones a tomar es revisar los contenidos del Código Penal para ver qué tanto una gran cantidad de delitos se justifica su existencia en los códigos penales o no. Pero por otra, también se cuestiona
¿Cuál es la orientación que el Código Penal vigente tiene o los códigos penales de los estados tienen? Si responden o no responden a exigencias democráticas. Y vamos a observar que en gran medida los principios característicos de un derecho penal de corte democrático no se observan. De ahí, por lo tanto, la necesidad de que la legislación penal material se ajuste primero a los lineamientos de la Constitución y segundo a los instrumentos internacionales que México ha suscrito. De esa manera, podríamos hablar de una orientación político-criminal uniforme, coherente en todo el país. Pero por otra, como ya se mencionó aquí por las diputadas, pues hay una gran diversidad de criterios en cuanto a los tipos penales que existen en los códigos. Una gran cantidad de criterios en cuanto a las punibilidades. Hay una gran irracionalidad en cuanto a las penas que se fijan para los delitos. Y no se diga respecto de los aspectos técnicos de los códigos penales. No hay, por lo tanto, una forma igualitaria de impartir la justicia en nuestro país. Por esa razón es que se plantea la necesidad de contar con un código penal único en todo el país. Pero ¿cómo debe ser ese código? Bueno, pues ese código debe ser, en primer lugar, una legislación que responda a las exigencias de las realidades nacionales. Y esto lo digo porque con frecuencia nosotros legislamos atendiendo a otras realidades. Y a la mera hora, cuando se quiere aplicar la ley, no responde a nuestra realidad. Por ejemplo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí hay un punto que habrá que tomar muy en cuenta de emprender esta tarea. Segundo, el Código Nuevo debe responder a las exigencias del Estado democrático de derecho. Debe sustentarse, por lo tanto, en una serie de principios fundamentales que traten de garantizar el respeto de los derechos humanos y establecerle límites precisos a las potestades gubernamentales, para que no se abuse del poder penal. La nueva legislación debe tomar en cuenta las transformaciones que el delito está experimentando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Igualmente debe tomar en cuenta los instrumentos internacionales que se han generado precisamente para hacerle frente al problema delictivo, sobre todo el que traspasa las fronteras, es decir, la delincuencia organizada transnacional. Además de todo esto, debe tomarse en cuenta también la diversidad sociocultural de nuestro país, porque las normas penales deben precisamente responder a esas exigencias socioculturales de México. Además de todo esto, entonces, habrá que buscar que la nueva política criminal mexicana cuente con diversas alternativas. Si observamos un principio fundamental que es característico de todo derecho penal de corte democrático, como es el principio de ultima ratio, entonces surge la posibilidad de buscar alternativas político-criminales para hacerle frente al problema delictivo. Una de esas alternativas se derivan precisamente del artículo 17 de la Constitución, que ahora establece mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto nos llevaría, en primer lugar, a despresurizar el contenido del Código Penal y nos llevaría también a la posibilidad de construir otros sistemas para atender los conflictos sociales. Solo de esa manera el sistema de justicia penal, partiendo precisamente como base del derecho penal,
estaría en condiciones de responder a sus grandes objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés Moreno. Me disculpo, me toca hacer la mala de pasarles el cartelito del tiempo. Para seguir con las participaciones de nuestras y nuestros ponentes, quisiera leer un poco de la semblanza del doctor Alberto Enrique Nava Garcés, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica, exdirector de investigaciones y actualmente investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en CONACYT. Es exdirector general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas, CEAP, y miembro del Consejo Editorial de la revista Crimigénesis, de la Sociedad Mexicana de Criminología y Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Tiene el uso de la voz, doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Por favor, doctor. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para este foro, para este tema que pues se trata de una antorcha que, como lo decía el doctor Moisés Moreno, hemos retomado de nuestro maestro, el doctor Ricardo Franco Guzmán, quien a su vez lo tomó de su maestro, el doctor Raúl Carrancá y Trujillo. ¿Un código penal único resuelve problemas urgentes como la inseguridad o la violencia? No. ¿Es importante? Sí, porque una legislación penal contribuye a eliminar nichos de impunidad, por lo cual criterios uniformes cierran el paso a la impunidad, da certidumbre y por eso permite atender con mayor eficacia al final del día los problemas urgentes. Por eso es importante contar con una legislación penal única. Hace ya varios años, más de 7 décadas, que contamos con un solo código penal federal, que era una legislación provisional y de la cual pues hubo distintos intentos por revisarlo, por hacer una nueva legislación en el 49, en el 58, en el 63, en el 82, en el 92, pero han sido proyectos que han naufragado y ya veremos por qué. Actualmente, este tipo de problemas de unificación de legislación la encontramos salvada en algunas legislaciones que se convierten en leyes generales. Tenemos delitos contra la trata, delitos contra el secuestro, la ley de tortura, etcétera, que de alguna manera están tratando de recobrar el carácter nacional de las leyes penales. Es muy importante el tema y es muy interesante el hecho de que teniendo una sola legislación del trabajo, una legislación mercantil, un tema como este que nos ocupa el día de hoy tenga una dispersión tal en la cual pues distintas leyes que se han formulado en los estados se han convertido, para bien o para mal, en leyes del gobernador en turno. En ese sentido, también debemos de tomar en cuenta que las nuevas tecnologías han llegado a transformar nuestras vidas de manera total. Dependemos cada vez más de las tecnologías de la comunicación y a través de este tipo de medios se cometen delitos clásicos o bien se trata de nuevas conductas. La cuestión es que ninguna de ellas tiene un trato homologado en todo el país y enfrentamos como podemos delitos como el fraude electrónico, el robo electrónico y de manera más delicada y abordando precisamente los temas de este foro, cuestiones como el ciberacoso o el ciberacoso sexual infantil. Hace un año, poco más, se comenzó a legislar en ese sentido, pero en materia federal. Recordemos que el ciberacoso sexual infantil en realidad es un tema que se trata en el fuero común. Hay cuestiones que nos van a poner a discutir ciertas conductas, como es el hecho de el honor, porque ustedes saben que en 5 minutos a través de las redes sociales se puede destrozar una fama personal. Y sin embargo, a la par de ello tenemos una paradoja. En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas sugirió que se fueran eliminando todos los delitos que tuvieran materia como difamación, como calumnias, etcétera, de nuestros códigos.
a la par que iba en auge las redes sociales. Creo que de alguna manera es importante conocer que siempre que se trate de una legislación penal única, no solo vamos a tener como viento en contra la cuestión de la federación, que finalmente ha sido resuelta, como les digo, de manera parcial con leyes generales. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales se hizo o comenzó a realizar desde el año 2017 un proyecto de Código Penal Nacional, en el cual tuve el honor de intervenir en la parte de los delitos en particular. Esa parte, pues obviamente nos enfrenta en cuestiones de género, en cuestiones de valores, a problemas irresolubles. Estos problemas irresolubles, debemos recordar, en su momento detuvieron grandes reformas o el intento de unificación penal. ¿A qué me refiero? Al delito de aborto, que sostenido por el criterio del maestro Rodríguez Manzanera, pues tiene un gran acierto. Estén o no estén de acuerdo con su posición en el Código Penal, el hecho de castigarlo no contribuye ni a la prevención general ni a la prevención especial que requiere todo tipo penal. Otra solución que de alguna manera también procuró el maestro Gerardo Laveaga, con una visión salomónica al respecto, dijo: si el problema es aborto y eso detiene la discusión de otros 500 artículos, quiten aborto, que se vaya a las leyes de salud de cada estado y que después se quede ese debate para después, pero no seguir postergando todos los temas que podrían ir saliendo al respecto. Es una muy buena salida, pero creo que es importante que antes de ceder banderas se haga una discusión para saber quiénes somos y qué queremos. También, pues obviamente se van a encontrar con temas como eutanasia, en los cuales, pues de alguna manera, siempre nos van a poner en un conflicto respecto de lo que queremos y de lo que no queremos. Y creo que en ese sentido es uniforme la petición de no morir indignamente, de no morir entubados cuando no hay una sola esperanza de vida. En fin, serán cuestiones que afortunadamente no me tocarán discutir a mí, sino a los legisladores en su momento, si es que toman o emprenden este tema. Creo que pues, es importante retomar la vieja aspiración de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en el sentido de contar con una legislación única. Al respecto, les comentaré que mientras platicamos de estos temas, mientras tanto, en Viena, el día de hoy, en la Oficina de las Naciones Unidas y convocado por ella para la cuestión del combate a la droga y el delito, se reúnen distintos países para hablar sobre su agenda y la cuestión sobre la política criminal. Lo importante será saber cuál es el discurso que presentará nuestro país en abono de los temas que hoy tratamos. Por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estamos puestos para el trabajo difícil de echar el lápiz, la pluma y trabajar por una legislación única que, si bien no es urgente, será o contribuirá precisamente para resolver nuestros grandes problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Nava. A continuación toca el turno al doctor Elías Huerta, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y el doctorado en Derecho por la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctor en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles en Italia. Es profesor de la UNAM desde hace 37 años, donde ha impartido, entre otras materias, Derecho Penal y Derecho Administrativo. Actualmente es director de la revista Foro Jurídico y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y Colegio de Profesionistas AC. Bienvenido, doctor Elías Huerta, tiene el uso de la voz.
Muchas gracias, buenos días. Pues primero que nada agradecer, como es natural en este tipo de eventos, la oportunidad que nos ha brindado la diputada María del Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, particularmente la diputada Lorena Villavicencio, quien es además coordinadora de Parlamento Abierto en su grupo parlamentario, como ya lo comentó, y a las demás diputadas que están presentes también las saludo, y a todos los presentes, diciéndoles muy brevemente que tratando de no repetir lo que ya han dicho mis colegas, que para nosotros los académicos, profesores, que estamos todos los días impartiendo clases en las aulas universitarias, recogiendo ideas, inquietudes de los alumnos y estando pulsando lo que es la necesidad y el devenir de los acontecimientos de la ciudadanía, es una gran oportunidad y cosa que les agradecemos, particularmente a la diputada Villavicencio, que nos permitan venir a estos foros, porque al final de cuentas, los años que empeñamos en estar estudiando, analizando, proponiendo, pues aquí es donde se tienen que plasmar, aquí es donde se tienen que escuchar, y por ello se los agradecemos. Como decía Moisés y el doctor Nava, pues ya no es 10, 20, son 70 años que esta idea de Código Penal único está en el foro y en la Academia Mexicana. Yo recuerdo cuando acabé mi carrera en los 70s, que para allá y para acá venía el maestro Ricardo Franco Guzmán, quien al rato lo tendremos por aquí, encabezando este esfuerzo, que valga la pena decirlo, no solamente es nacional, sino es latinoamericano. Moisés Moreno, también Ricardo Guzmán, el maestro exministro de la Corte, Luis Fernández Doblado, han ido a cursos, a simposios internacionales para hablar sobre el Código Penal único latinoamericano. Por ello celebro que hoy esta legislatura esté retomando nuevamente el impulso para tomar en serio la idea de ya tener un Código Penal único o nacional. La verdad es que ha sido muy satisfactorio para quienes participamos desde el inicio, ver cómo cuando se formó este importante movimiento del Pacto por México, surgió la idea de los dos códigos penales unitarios, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal único. Y es lamentable, como ya lo dijo el doctor Nava, que por el delito de aborto tengamos frenado este proyecto. Yo retomaría la propuesta y sería la primera que como académico hacemos en este foro ya reiterado, como dijo Lorena Villavicencio, se vaya este delito que tiene que ver por muchos temas, religiosos, personales, en fin, y se vaya al Código de Salud y ya saquemos nuestro Código Penal único impulsado a partir de esta mesa. Tenemos ya varios anteproyectos de Código Penal único, ya decía el doctor Nava que en el INACIPE se ha trabajado en uno, y también aquí existen algunos proyectos. El doctor Moisés Moreno, que es muy modesto, tiene también un modelo de Código Penal único, que desde luego creo que como Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que me honro en presidir y que tengo el privilegio de contar con la amistad y el compañerismo de todos los ponentes que han venido desde la asociación en esta mesa, creo que podríamos plantearlo o presentárselo a esta comisión. No sé qué opinas, Moisés, ya lo había comentado contigo, pero quisiera referirles brevemente este ejercicio que ya tuvimos, una experiencia muy positiva en el pasado, porque en el Senado de la República, cuando empezó a comentarse la idea del Código Federal de Procedimientos Penales, nos invitaron a participar en las mesas de consulta como esta, que es de arranque, de inicio, y bueno, y planteamos que si la reforma educativa se tardó 2 meses en salir en el marco de este pacto, ¿por qué no podía salir una reforma muy chiquita a la Constitución? La diputada Pilar Ortega, que entonces, si no mal recuerdo, estaba en el Senado, conoce bien este proceso, y propusimos que fuera un Código Nacional de Procedimientos Penales. Y primero me regañaron, que por qué estaba yo proponiendo eso, que íbamos a retrasar, que ya estaba listo el federal. Entonces yo comenté que esto iba a ser una cosa verdaderamente de retraso. Entró Patio Lamendi con el escudo y la espada en la mano, y pudimos lograr
que esta idea cuajara y nos invitaron de inmediato a Pate, a Moisés Moreno y a los 4 o 5 que estamos en este proyecto, a que teníamos la posibilidad de presentarles en una semana el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, no el federal. Y lo hicimos, nos pusimos a trabajar, les presentamos este anteproyecto que habían estado trabajando de manera muy importante Moisés Moreno bajo esta coordinación, y quiero decirles que uno de los 3 anteproyectos que le dieron vida al Código Nacional de Procedimientos Penales fue precisamente el que presentamos la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Este ejercicio, pues se los comento y se los quiero decir que estamos dispuestos a plantearlo con ustedes. Ocuparé los pocos minutos que me quedan después de comentar este tema, que nos sentimos muy motivados porque nos den la oportunidad de venir a plasmar estas ideas y estos esfuerzos que tenemos no años, sino décadas trabajando en ellas, otros más, otros menos, otros con mayor énfasis y tino, pero quiero decirles que para nada esto es un tema que va contra el federalismo, por el contrario, es un tema que refuerza un federalismo moderno. Ya lo vimos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la gran evolución que resultó cambiar 33 códigos por uno solo. Y como decía Moisés Moreno, bueno, nos está faltando ya el Código Penal único para poder también caminar en este proceso. No es, desde luego, el talón de Aquiles del sistema penal acusatorio, pero es un elemento. Yo creo que podríamos tener una dosis muy importante de combate a la impunidad con este Código Penal único. Quitemos, pues, repito, el aborto de ahí, quizá otros temas como también el de la voluntad anticipada o cualquier otro que esté frenando este gran esfuerzo nacional. Y me parece que un Código Penal único ayudaría a fortalecer este esfuerzo que estamos teniendo en México, toda la sociedad, para tratar de combatir la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Yo diría también, y celebro que así sea, 10 minutos son pues muy poco tiempo para expresar ideas en este tema. Espero que nos sigan convocando y desde luego que ofrecemos nuestro trabajo para este tema y que saquemos un pequeño proyecto de estas juntas. Pero creo que en este proyecto es muy importante que se puedan conjuntar los temas del fortalecimiento moderno del derecho penal en el mundo. Hay que incorporar las tendencias internacionales, las mejores prácticas internacionales que ya los conocemos. Hay que incorporar conductas que hoy son muy notables, como lo decía el maestro Nava, que además es un experto en estos temas de los ciberdelitos, que tiene 3 libros publicados y que conoce bien este tema, cómo hoy impactan este tipo de conductas en el derecho penal. Hoy precisamente en la mañana, a propósito de este foro, anoté el tema, pero pues ya no hay que desarrollarlo. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos, de la Comisión Nacional Bancaria, decía que estaban utilizando no sé cuántos miles de millones de pesos para medidas preventivas de los ciberdelitos, de cómo los están desfondando. Acaban de agarrar antier a la banda esta de hackers que confesaron que 100 millones de pesos mensuales estaban desfalcando de la banca, de tal manera que un código penal único y es indispensable que tenga estos nuevos ingredientes. Desde luego que es muy importante y qué bueno que ustedes lo retoman, las senadoras, las diputadas, perdón, de esta Comisión de Justicia, pues un tema que hoy es indispensable, cuerpo normativo, la visión de género y los derechos humanos. Tenemos que incorporar con una visión moderna todo este tipo de delitos, que si el feminicidio, que si el infanticidio, en fin, todos estos delitos que por ahí anda suelto, y ya no podemos darnos el lujo de tener 33 códigos penales, que pasemos otra legislatura, otro sexenio, otros 10 o 20 años, sin entrarle a este tema. Creo que es el momento histórico, qué bueno que ustedes toman la iniciativa. Nosotros teníamos conocimiento de que la semana pasada, la semana antepasada, la Fiscalía General de la República presentaría su proyecto de Código Penal único. No sé si lo presentó o no lo presentó, cuando menos en la opinión pública no lo vi, pero como decía el doctor Nava, pues ya en el INACIPE lo tienen prácticamente preparado. Pero qué bueno que ustedes como legisladores toman el impulso, porque esta es la casa de la ley donde debe de salir ese producto.
de tal suerte que, bueno, pues yo me hago votos porque este proyecto camine, me da mucho gusto, mucho beneplácito que ustedes realmente le entren al tema y que podamos salir adelante. Y les comento nada más ya para terminar, que hace poco tuve el honor de tener en nuestro programa de radio de Foro Jurídico, el Derecho al Alcance de Todos, a la diputada Lorena Villavicencio, platicando sobre la iniciativa precisamente de ya incorporar el tema del aborto o de la despenalización del embarazo anticipado. Y a la hora que empezaron las preguntas al público, el teléfono abierto, pues la verdad es que esperábamos así una golpiza contra la diputada Lorena por esta. No, hubo más llamadas felicitándola por esta iniciativa que las que estaban desde luego en contra por las razones que ya todos conocemos. De tal suerte que pues creo que es un excelente principio. Hasta aquí dejaría, tengo otros muchos comentarios de carácter técnico, de lo positivo, de lo importante que es que demos este gran paso. De hecho,